recibir a todos ustedes y un añadido placer el recibirles en torno a temas que sinceramente creo que son del máximo interés. Se trata de presentar y glosar dos interesantes informes. El primero trata de la movilidad sostenible, el papel de la electricidad y el gas natural en varios países europeos. Y el segundo, energías alternativas para el transporte de pasajeros, análisis y recomendaciones para un transporte limpio y sostenible. Estos informes son el resultado del trabajo de dos personas altamente conocidas en esta casa y que tenemos siempre el placer de reseñar sus cualificaciones y su personalidad. En primer lugar, la de nuestro compañero académico Eloy Álvarez Pelegrí, doctor ingeniero de Minas por la Escuela Técnica Superior de Minas de Madrid, licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Business Studies por la London School of Economics. Es director de la Cátedra de Energía de Orquestra Instituto Vasco de Competitividad. Segundo es Jaime Menéndez Sánchez, ingeniero de Minas de la Universidad de Oviedo y especializado en la rama de energía, que trabaja como ayudante de investigación en la Cátedra de Energía, donde ha participado en toda una serie de proyectos del mayor interés. Y dicho esto, pues les cedo con mucho gusto la palabra. Señor Eloy, empezamos por aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, vicepresidente, por presidir esta mesa, por acompañarnos en este acto. Desde luego es para mí una satisfacción estar aquí en la Casa de la Real Academia de Ingeniería y tener la oportunidad de que nos haya brindado la Academia la posibilidad de presentar estos dos estudios. Realmente los dos estudios que vamos a presentar son estudios que tienen bastante conexión entre sí. El primero es de energías alternativas del transporte de pasajeros y ha sido un estudio que, como iremos viendo, ha tenido como aplicación al caso del País Vasco. El segundo, que vamos a presentar en primer lugar, trata sobre la movilidad sostenible. Iremos viendo qué alcance tiene y trata de cuestionar dos temas fundamentales: en qué papel va a tener o puede tener el gas y la electricidad en el transporte de pasajeros por carretera, y para ello hemos analizado varios países europeos de referencia. Realmente creemos que la presentación la hemos estructurado, la haremos entre yo mismo y Jaime. He de decir que en el estudio de la movilidad sostenible es también coautor Manuel Bravo, que nos acompaña en la sala, y por motivos en parte prácticos de no aburrirles con muchas intervenciones, pues hemos pensado que podríamos nosotros realizar la presentación. También luego en la fase de agradecimientos mostraré la referencia a otras personas que nos han ayudado de una forma muy valiosa en estos dos estudios. Hemos estructurado la presentación de tal manera que yo haré una primera parte, luego intervendrá Manuel y volveré yo para acabar con la presentación un poco de los dos estudios. En vez de hacer una presentación individual de cada estudio, hemos pensado que, ya que tenemos la ocasión de hacer los dos estudios conjuntamente, hacer una especie de simbiosis entre los dos estudios, tratando de integrar algunos aspectos de uno y de otro estudio. Lo primero que trataremos de mostrar es la oportunidad y la relevancia de los mismos. Mostraremos también qué enfoques entendemos que tiene la movilidad sostenible. Habrá una parte de aspectos técnicos y medioambientales y luego trataremos la electricidad y el gas natural como combustibles alternativos en el transporte. Retomaremos un poco un tema de supuestos económicos y de metodología que nos ha llevado a hacer un análisis cuantitativo, creemos que de detalle y novedoso, de aplicación al País Vasco, pero para nosotros también es interesante mostrar que el método y las extrapolaciones y los resultados pueden ser de utilidad en el caso también de España. Bien,
Empezando, por tanto, con el tema de por qué realmente estos estudios entendemos que son oportunos, es porque la transformación del transporte creemos que es una necesidad. Es una necesidad porque, por un lado, se enmarca en las transformaciones energéticas en que en este momento todos hablamos de ellas, no solo en la generación eléctrica, en el sector del petróleo y del gas y en los usos finales, residencial, comercial y, lógicamente, en el transporte. Después hay un leitmotiv importante que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también de gases contaminantes, que sobre todo en las zonas urbanas realmente es un driver, es un impulsor del cambio. Y luego no podemos dejar de olvidar que, como consecuencia de las directivas comunitarias que se describen con detalle en los informes, particularmente en el que analiza el tema del País Vasco, realmente se ha traducido eso en marcos de acciones nacionales, que veremos también con Jaime, en diferentes países europeos y también en España. Y en el caso particular de Euskadi, porque tiene objetivos específicos de reducción de dependencia del petróleo, disminución de emisiones y disminución también de emisiones de partículas. Dicho esto, realmente en los estudios, que ya aprovecho para decir que el estudio, uno de ellos, estarán copias disponibles a la salida y del otro tendremos un resumen del mismo y se colgará en la web en unos días. Queremos terminar de perfilar algunos gráficos y algunos datos. Realmente creemos bastante información y también sugerencias y análisis. Aquí trataremos de mostrar un poco algunos de ellos con el fin de dar una pincelada o tratar de transmitir un poco el sabor o los temas que tratan y cómo los enfocamos en el estudio. Quizás lo más evidente es lo que es muy conocido, y es que el transporte consume un 96% de los combustibles procedentes del petróleo en la Unión Europea. Lo segundo es que realmente el crecimiento del transporte va en paralelo con el crecimiento de la economía en la Unión Europea. Si bien ha habido un cierto desacoplamiento en el transporte de mercancías, creemos que como consecuencia de la crisis. Estos datos están en unidades de pasajeros kilómetro. Por otra parte, al abordar la movilidad hemos pensado que tendríamos que encontrar alguna definición y realmente satisfacer necesidades de desplazamiento de las personas, bien por medio propio o por medios ajenos, bien sea caminando o bien sea en bicicleta, en automóvil, etcétera. Y la definición de movilidad sostenible hay varias, en el documento se amplían estos conceptos, pero realmente podríamos decir que resolver esa movilidad de una forma sostenible sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras o sin afectar negativamente al medio ambiente. Hay una parte del estudio de movilidad sostenible que creemos interesante. Como digo, en ese trabajo es coautor también Manuel Bravo. Y hemos clasificado en el estudio los tres autores los enfoques de la movilidad sostenible en gestión de la eficiencia, en la gestión de la demanda, del impacto y, lógicamente, hemos dedicado un apartado al tema de la automatización del transporte. No me entretendré aquí porque tenemos bastante material y quisiéramos dar un discurso o una línea argumental de lo que tratan los dos informes, pero en vehículos realmente va desde la eficiencia mecánica, que ha mejorado con el tiempo, un 1% anual, a el nivel de ocupación de los automóviles y de los autobuses, al nivel de tráfico, que está también relacionado con el compartir y el tratar de utilizar más eficientemente y, lógicamente, con el diseño de las infraestructuras de transporte, que también afectan al consumo de energía y, por tanto, a las emisiones. Bajo gestión de demanda, básicamente, lo que agrupamos ahí son la idea del transporte público y luego analizamos la gestión del impacto fundamentalmente en dos componentes, la calidad del aire y el cambio climático. Como se verá en el informe del País Vasco y mostrará mi colega Jaime, realmente se ha hecho un esfuerzo para tratar de examinar los diferentes impactos en NOx, en partículas y en gases de efecto invernadero, pero no solo del tanque a la rueda, sino desde el sistema energético español a la rueda y del pozo a la rueda. Un capítulo que ha desarrollado fundamentalmente Manuel se trata de la automatización del transporte, tema que está hoy en la prensa de permanente actualidad.
Distinguimos ahí 5 niveles de automatización que se detallan de acuerdo con el National Highway Traffic Safety Administration, y también se abordan los temas de ciberseguridad y las posibilidades de carga, de transferencia inalámbrica, lo cual puede dar un dinamismo importante a todos los temas de carga y eventualmente incluso revolucionar los sistemas de recarga, particularmente en lo eléctrico. Ya pasando un poco a otros temas, realmente sintetizamos aquí que en Europa hay una legislación importante y documentos sobre energía. En los 2 documentos se reflejan, y en particular en el que aborda el tema del País Vasco, hay una relación exhaustiva, pero resumiendo, la preocupación de la Comisión va desde el año 2008 en calidad del aire, en la promoción de renovables y, finalmente, muy importante y que está dando un impulso a los vehículos alternativos, la implantación de infraestructuras para combustibles alternativos. Y, como decíamos en España, el marco de acción nacional. Bien. Pasamos ahora a una parte que corresponde a lo que llamamos aspectos técnicos y medioambientales y que explicará Jaime Menéndez. Y posteriormente retomaré yo con el resto de lo que contienen los 2 estudios. Jaime, por favor. Adelante. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Efectivamente, como ha dicho Eloy, yo voy a hacer un repaso de los aspectos técnicos y medioambientales que se consideran en los estudios. Esta parte, particularmente en el estudio de energías alternativas que ha mencionado Eloy antes. En este sentido, hay que decir que efectivamente la legislación europea es fundamental para el desarrollo de los combustibles alternativos y, en particular, la Directiva 2014/94, o DAFI, como se conoce también, porque versa sobre el desarrollo de infraestructuras para combustibles alternativos. Pero que en este aspecto, en primer lugar, nosotros queremos decir que el concepto de combustibles alternativos no es un concepto que consideramos... ¿El qué, perdón? Perdón, que creo que no se me oye muy bien. Sí. El concepto de combustibles alternativos consideramos que no describe adecuadamente estas tecnologías, ya que, por ejemplo, la electricidad o el hidrógeno no son en sí combustibles, sino serían más bien vectores energéticos. En este sentido, el Ministerio de Industria, por ejemplo, considera más adecuado el concepto de vehículos de energías alternativas y nosotros, de acuerdo con esto, hemos decidido utilizarlo en nuestros estudios. Estas tecnologías, como pueden ver en pantalla, son la electricidad, el vehículo eléctrico, el gas natural en sus versiones comprimida y licuada, los gases licuados del petróleo, los biocombustibles y el hidrógeno. En el estudio de energías alternativas nosotros consideramos tan solo los 3 primeros, ya que los biocombustibles, que siempre van mezclados con los combustibles convencionales, y el hidrógeno, que consideramos que está poco desarrollado, no lo consideramos en detalle, aunque sí pasamos por ello en parte en un capítulo del estudio y en un anexo diseñado específicamente para ello. En segundo lugar, hay que decir que efectivamente la Comisión Europea y las instituciones europeas lo consideran los avances en este campo de vital importancia y de carácter estratégico, en especial en la red transeuropea de transportes y los corredores diseñados a lo largo del todo el continente. Y en este sentido, las energías o tecnologías que consideramos en el estudio son, como había dicho, por un lado la electricidad. Nosotros nos centramos en el vehículo eléctrico de batería o el vehículo eléctrico híbrido enchufable. El vehículo eléctrico de autonomía extendida lo dejamos aparte por considerar que las matrículas no están muy avanzadas en este aspecto. Y consideramos tanto en los aspectos económicos, que luego describirá Eloy, la carga convencional como la carga rápida, e incluso tocamos por encima la carga ultra rápida, que consideramos importante, sobre todo por sus diferencias en los sistemas privados y públicos y, por tanto, en las inversiones e infraestructuras que hay que desarrollar. Por otro lado, los vehículos de gas natural también presentan altas diferencias, no solo por la diferenciación entre su forma de almacenamiento, como puede ser el gas natural licuado para el transporte pesado o el gas natural comprimido para el transporte ligero, sino que además pues también depende de la transformación en taller o si la fabricación es directa y, por tanto, también varía para el crecimiento del parque de este tipo de vehículos. La infraestructura también es importante en este aspecto porque además es de todas las energías consideradas la que requiere la mayor inversión y esto puede suponer una importante barrera para su desarrollo. Aparte, no hay que olvidar los gases licuados del petróleo, que si bien son combustibles derivados del petróleo,
también son energías alternativas a ojos de la Comisión Europea y de la legislación desarrollada en este ámbito. Al estar vinculados a los combustibles convencionales, probablemente son la tecnología más madura de todas las consideradas alternativas. Además, la inversión en infraestructuras y en vehículos suele ser la inferior de todas y la más económica, por tanto. Tampoco hay que olvidar que esta transformación del transporte puede suponer una oportunidad industrial para España y aquellos países que están en primera línea del desarrollo de la industria del automóvil. En particular para el País Vasco, en el estudio que se centra en esto, es importante por la presencia de fabricantes y también por el peso de la industria de componentes de vehículos. Si esto eran los aspectos técnicos, que se detallan en más profundidad en el estudio, luego nosotros también queremos tocar los aspectos medioambientales, que consideramos vitales porque es uno de los principales motivos de promoción de los vehículos alternativos. En este aspecto, antes de analizarlo, tenemos que decir que cuando luego a lo largo del estudio consideramos cómo es la penetración de los vehículos de energías alternativas a la hora de una posible sustitución del parque, siempre se hace de cara al parque automovilístico privado de transporte de pasajeros por carretera, siempre partiendo del parque actual, es decir, tecnología no evolucionada más allá de 2020, formado únicamente por combustibles convencionales, que son gasolina, gasóleo, para simplificar. Luego, la sustitución sería por vehículos de energías alternativas, pero que son tecnologías más allá de 2020, es decir, más eficientes. Esto viene por la diferenciación que hace una de nuestras primeras fuentes, que es el Joint Research Center, y que es importante incidir por la diferencia que hay entre unas tecnologías y otras a la hora de desarrollarlas. Como dijo Eloy, existen distintos conceptos a la hora de analizar las emisiones, y esto es importante no solo por el volumen de ellas, sino también por el tipo de emisiones que pueden ser. Hay que distinguir siempre entre las emisiones de gases contaminantes o las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto puede resultar evidente a priori, pero no siempre se hace de una manera tan explícita. Y esto es muy importante porque su nivel de impacto depende del lugar o la escala a la que se considere. No es lo mismo emitir NOx o partículas que tienen impacto para el viandante, y esto se produce especialmente donde se producen las emisiones en el tubo de escape, lo que sería el tank to wheel o del tanque a la rueda, o lo que ocurre con los gases de efecto invernadero como el CO2 o el metano, que lo que ocurre en España y tiene impacto en Nueva Zelanda. Y por tanto hay que considerar toda la cadena de emisiones, que sería del pozo a la rueda o well to wheels. Entonces, a raíz de esto, nosotros hemos considerado también importante no considerar solo estos dos extremos, sino un término intermedio, que sería el system to wheel o el sistema a la rueda, que sería, por ejemplo, aquello que ocurre en las centrales eléctricas para el vehículo eléctrico. No es lo mismo recargar un vehículo eléctrico con energía solar que recargarlo con energía producida en centrales térmicas convencionales. Y, por tanto, lo hemos considerado importante y hemos hecho ese esfuerzo de desarrollar o calcular esas emisiones que creemos que no es habitual en los distintos estudios al respecto. A lo largo del estudio podrán ver que hay distintas consideraciones y distintas equivalencias para cada tecnología, y se distingue siempre para las emisiones de gases contaminantes o emisiones de gases de efecto invernadero en esos tres tramos de la cadena que estoy mencionando. Siempre distinguiendo entre si el impacto es más importante a nivel zonal o regional o si, por ejemplo, es a nivel global. Y, por tanto, si hay que buscar la reducción más en un nivel o más en otro. Siempre se verá que el paso de un paso de la cadena a otro, pues desde el tank to wheel al well to wheel, siempre va a llevar a que haya un mayor número o una mayor cantidad de emisiones. Pero esto no significa que todas las tecnologías crezcan, entre comillas, con la misma pendiente. Y se verá que unas tecnologías pasan a emitir más o menos según sea el caso. Y eso es importante diferenciarlo también. Por otra parte, no hay que olvidar que nosotros también consideramos que las tecnologías convencionales, igual que los vehículos de energías alternativas, van a tener versiones más eficientes a partir de 2020 y solo esos motores ya van a suponer una capacidad de reducción por sí mismas. Luego, por otra parte, el sistema eléctrico también, a través de la desnitrificación y la entrada de energías renovables, también va a suponer una reducción de las emisiones. Por tanto, eso también es importante considerarlo, aunque no es lo que aplicamos en los cálculos por la situación actual. Tras esto, nosotros lo que consideramos es, en el segundo informe, en el de movilidad sostenible, que hay dos tecnologías en las que nos tenemos que centrar, que son la electricidad por un lado y el gas natural por otro. En el caso de la electricidad,
tras analizar una panorámica general del vehículo eléctrico, como por ejemplo los dos hitos atravesados estos 2 últimos años, tanto en 2015 como en 2016, en los que respectivamente se han superado el 1 millón y los 2 millones de unidades eléctricas en el mundo, tratamos de buscar un país de referencia en el ámbito eléctrico, que es Francia. ¿Por qué Francia? Si en realidad Francia no es el país que presenta las mayores tasas de penetración del vehículo eléctrico. Esto sería porque sí se encuentran en el grupo de los países que se encuentran más avanzados en este aspecto, pero que por el tamaño de su economía y por su población y también por su cercanía geográfica con España, consideramos que es uno de los elementos más relevantes a estudiar. En este sentido, hay que decir que, por ejemplo, la ministra Ségolène Royal del Ejecutivo saliente anunció solo este mismo año que se habían superado en Francia las 100.000 unidades de vehículos eléctricos de batería, que simplemente a finales del año pasado eran ya solo de vehículos de vehículos de batería y más híbridos enchufables como SUV. Y es importante diferenciar que ahora se ha conseguido solo con vehículos eléctricos de batería. Se analiza el mercado tanto en el vehículo eléctrico de batería como híbrido enchufable, teniendo en cuenta que en Francia predomina sobre todo el vehículo eléctrico de batería, aunque este mercado es mucho menos heterogéneo que el del vehículo híbrido de batería, con una clara dominación, por ejemplo, del Renault Zoe, que también es uno de los vehículos dominantes en el mercado europeo. En el caso de las infraestructuras, al margen de las infraestructuras convencionales que se han ido desarrollando a más a largo plazo, en los últimos años se ha visto un desarrollo exponencial de las infraestructuras de recarga rápida, entre las que domina claramente la infraestructura o el protocolo de carga CHAdeMO. En cualquier caso, Francia es muy ambiciosa en sus objetivos de desarrollo de infraestructuras, sobre todo por su apoyo al más alto nivel político, como por ejemplo a través de la Ley de Transición Energética para un Crecimiento Verde, que se aprobó en 2015, y en 2030 pretende alcanzar 7 millones de cargadores entre cargadores privados y cargadores públicos, lo cual es un objetivo realmente ambicioso, pero está camino de conseguirlo. Aparte, hay que decir que Francia se ve beneficiado por un mix eléctrico de bajas emisiones, como puede ser también el caso de Noruega y Suecia, y que esto favorece la penetración del vehículo eléctrico. Por otro lado, también hay que decir que en Francia y en otros países el precio de la electricidad no tiene una incidencia en el desarrollo del mercado como sí lo puede tener el gas natural o el de los combustibles convencionales. Entonces, esto también es una ventaja para el sector del vehículo eléctrico. Aparte de Francia, entramos en otros países, como pueden ser Alemania, que ven aquí, Holanda, Noruega y también Suecia. Estos 3 últimos, Noruega, Suecia y Holanda, son los países que no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial presentan las tasas de penetración más exitosas del mundo. Alemania está más a la zaga en este sentido, por debajo de Francia también, pero también lo consideramos, por sus circunstancias y sus ambiciones internas, como un país relevante en este sentido para estudiar. También hay que considerar que cada país presenta distintas políticas de incentivos y no existe ninguno que presente el mismo caso. Cada uno tiene variedades distintas y números distintos que componen sus políticas, pero la principal diferencia que se puede encontrar es en lo que sería el primer mecanismo el principal mecanismo de incentivos. En el caso de Noruega y de Holanda se tratarían de los beneficios fiscales, mientras que, por ejemplo, Francia, Alemania, Suecia e incluso España apuesta más por las ayudas directas a la compra. Y por último, en esa parte del estudio tratamos de evaluar si existen otros factores que definen los países, como puede ser el PIB, la renta familiar disponible, el PIB per cápita, que es el caso que ven en este ratio, tal vez los costes externos de los contaminantes, kilómetros de autopistas, etcétera, que pueden demostrar que hay una relación directa o no para que estos países hayan alcanzado cotas mayores o menores de penetración del vehículo eléctrico, para tratar de encontrar una relación directa o menos evidente entre ellas. Y finalmente, en el estudio de energía de la movilidad sostenible, la otra energía alternativa que se considera es el gas natural, que ahora pasará a explicar Eloy más en detalle. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Jaime. Vamos a tratar ahora el tema del gas natural, que corresponde al estudio de la movilidad en el transporte y el análisis de los casos de electricidad y gas, y posteriormente volveremos al tema del análisis que hemos realizado en el País Vasco.
Bueno, en realidad en el gas natural en transporte, el país puntero desde el punto de vista de volumen, desarrollo, historia, etcétera, es Italia. Aquí se tiene un gráfico del consumo de gas natural en el transporte en Europa y ya se ve que destaca claramente Italia, estando a mucha distancia de otros países europeos como Alemania, Francia, España y Suecia. Un tema importante de Italia es que el consumo de gas es del orden de casi 10 teravatios hora para el consumo de gas natural en el transporte, que supone, en términos de la demanda total de gas en el país, del orden del 1,2%. Es decir, que cuando analizamos las cifras de estos países europeos, al final la demanda que contribuye del gas de automoción a la demanda total de gas son cifras relativamente muy reducidas. La segunda cuestión es que el número de vehículos a nivel mundial ha crecido de una forma continuada, es la línea azul, pero que se observa también una cierta volatilidad y sobre todo una caída de las tasas de crecimiento. Esto hemos analizado no solo estos casos en sí, sino que también nos han servido luego y están especificados en los estudios para indicar las hipótesis que hemos utilizado cuando hablemos de penetraciones progresivas de vehículos de energías alternativas. Una cosa importante que observamos en el gas de forma diferencial respecto a otras energías alternativas es que el precio en general tiene un precio por debajo de los gases, de los derivados del petróleo y que por tanto eso viene a constituir una diferencia a favor, a lo que se añade también impuestos más reducidos en general. Esta, en realidad, trata de mostrar esta situación y hay también en el informe un breve análisis de la situación en Estados Unidos, donde se ve como consecuencia de la revolución del shale gas que esa banda o esa diferencia entre los precios del gas natural en Estados Unidos y los precios de gasolinas y gasóleos se ha aumentado de una forma importante. Aquí en este gráfico, que está en el informe, lógicamente, se trata de reflejar esas diferencias, pensando que no solo afectan los precios internacionales, sino el transporte y distribución y los impuestos, y el análisis impositivo del gas en general es más beneficioso que lo que afecta a las gasolinas y gasóleos, que soportan tasas impositivas mayores y, por tanto, en ese sentido, desde el punto de vista impositivo fiscal, están en una desventaja. Italia, hay un análisis en el documento y realmente nosotros hemos visto que hay un importante número de agentes en el mercado. Tiene una historia y una larga tradición. Italia, en ese sentido, hay 830.000 vehículos de gas natural en el 2015, suponen en cuanto a vehículos el 2,3% del total. Ha tenido conversiones incentivadas de 600 a 2.400 euros por vehículo, incentivos que han terminado en el año 2010, y hay también un importante número de vehículos por estación de servicio de recarga, que en el caso de Italia están embebidas en las estaciones de servicio, digamos, de combustibles convencionales, pero llama la atención, por ejemplo, el ratio de 800 vehículos por estación de servicio en Italia respecto a Alemania 107, y si no tenemos mal los datos, España 187. Las matriculaciones en general han crecido al 7%, pero de una forma un poco similar a esa tendencia mundial han disminuido a un 6% en el 2014 y a un 2,1% en el 2016, y realmente ha habido en Italia, en definitiva, desde un impulso desde el año 1995, y los fabricantes han lanzado modelos de gas natural, sobre todo en el segmento medio o bajo, Fiat, Mercedes, Volkswagen, Volvo, y fundamentalmente en la gama media. Es un país que tiene, digamos, en términos, para volver al País Vasco, de clúster o de un conjunto de empresas, instituciones, etcétera, incluso lidera la normativa a nivel europeo y, por tanto, creemos que en este sentido es una referencia importante de estudio para pensar qué es lo que puede ocurrir en nuestro país a futuro respecto al gas natural como vehículo de energía alternativa. También es una cosa interesante ver dónde están los corredores o dónde está la densidad de puntos de recarga, que se sitúan fundamentalmente, como se ve ahí, en la parte este y la zona del Piemonte, etcétera, en Italia, donde están concentrados ese tipo de estaciones. En comparación, por ejemplo, con España,
También hay una cosa importante, que es el número de autobuses y camiones, 3.000 en el caso de España, Italia 3.000, es una cosa significativa, y de vehículos en Italia, vehículos privados, digamos, o de pasajeros, ya hemos dicho, las cifras varían, depende de la fuente, de 800, 883.000, y en España 1.500, nos referimos aquí a vehículos de tipo ligero. Lo que sí es importante es que Italia ha continuado desarrollando el gas natural en los últimos años y ya un poco como resumen, creo que me voy a repetir aquí un poco, pero creo que lo he ido diciendo, ha desarrollado una industria con todo el consumo del transporte, es solo del 3% del consumo total del transporte por carretera, aunque ha mantenido un crecimiento sostenido del 9% anual. Estas cifras creo que son interesantes porque es una referencia, digamos, histórica, entre comillas, que nos puede ser de utilidad para luego analizar los casos de en qué medida, si hacemos caso a lo que ocurre en otros países. Nos hemos también focalizado, este trabajo lo ha llevado a cabo entre Manuel y Jaime, realmente también en otros países europeos en el consumo del gas natural. De aquí adelanto una conclusión. Los países, entre comillas, más avanzados, países nórdicos, entre otros como Holanda, Suecia, etcétera, van no tanto al gas natural sino al biogás. Realmente las estadísticas y las políticas son muy claras y esto yo creo que es una cuestión que nosotros cuando empezamos el estudio no pensamos que iba a ser así. Es decir, hay una tendencia a lo renovable, no solo a los biocombustibles, que por cierto tienen un análisis detallado en el estudio del País Vasco y que, como decía Jaime, los hemos incluido dentro de la demanda de los combustibles convencionales a ser mezclados en los vehículos, digamos, convencionales. Un claro ejemplo de este sentido es el caso de Holanda, como decía, que apuesta a largo plazo por la electricidad más que por el gas y que apuesta en el gas natural, en cualquier caso, en el transporte ligero, pero se va orientando al biogás. De hecho, otros estudios de carácter más amplio, la situación energética de Holanda al 2050, muestra curiosamente, los que hemos vivido la industria del gas aquí en España casi desde los años 60-70, realmente cómo van mirando un país que nosotros teníamos como referencia por infraestructuras, por normativa, por tecnología, por almacenamiento, por producción propia. Realmente es curioso cómo orientan una transición energética donde el biogás va progresivamente sustituyendo al gas natural, y esto yo creo que será también en el tema del transporte de automoción. Alemania es un caso también en ese sentido importante. Ha tenido políticas que buscan esa penetración del gas natural. Es el segundo país en Europa en infraestructuras de gas natural, pero el número de vehículos por estación ya lo he mencionado, que está en el orden de 100, mientras que el caso de Italia es del orden de más de 800. Ha habido iniciativas desde el año 2000 de movilidad en base a gas natural, coordinado por la agencia DENA, y ha pasado del 0,4%, pretende pasar del 0,4% del consumo de gas natural en el transporte al 4% en el 2020. Estos porcentajes creo que nos dan idea, estamos manejando el 1, el 2, el 3 y ya como objetivo a más medio plazo del orden del 4. Y creo que esto nos da una pista respecto, independientemente de cómo evolucionen los precios y la demanda y los deseos del consumidor y las ofertas de los fabricantes, de qué papel puede tener el gas a futuro. El caso de Suecia es un caso también significativo. También es significativo en lo que hemos analizado porque cae la matriculación o las ventas de vehículos cuando los incentivos se caen, y también es interesante por la penetración del biogás que se ve claramente en el gráfico de la izquierda que tienen en pantalla. El gas en Suecia ocupa el 1,8% del transporte por carretera, tiene 32.000 vehículos de gas y, en cualquier caso, hay una cosa importante que destacamos también en los informes, distinguiendo claramente el gas natural vehicular para vehículos de pasajeros pequeños o medianos del gas natural licuado para el transporte de mercancías, que creemos que, y el transporte marítimo, que por razones que se explican en el informe, creemos que sí tiene un margen de crecimiento y un mercado o un segmento de crecimiento distinto. Bien, esto daría una panorámica de la parte del estudio de la movilidad sostenible
Jaime ha presentado los temas de electricidad y yo he completado con el tema del gas, y ahora retomamos, digamos, el argumento o la línea donde la dejó Jaime cuando él hablaba de los aspectos técnicos y medioambientales. Realmente, en los aspectos económicos, también nosotros nos hemos detenido en eso y se han hecho por parte del equipo bastantes números, y realmente aquí en este trabajo hemos determinado el consumo específico en función de los diferentes tipos de vehículos, el precio que hemos tenido que determinar, unos precios concretos, tanto para el combustible como para el vehículo, y el precio de los puntos de recarga. No ha sido fácil determinar unas líneas, por así decirlo, unas cifras base, pero lo que sí hemos hecho ha sido análisis de sensibilidad básico. No hemos hecho una especie de torbellino como en los análisis financieros, donde hemos cogido todos los parámetros y hemos visto la sensibilidad, pero aquellos parámetros, precios del combustible, precios de vehículo, que nos parecían más importantes. La conclusión que podemos adelantar es que están matizados los resultados en el informe, pero creemos que los resultados que vamos a presentar luego aplicables al País Vasco no cambian fundamentalmente las conclusiones básicas de lo que obtenemos obteniendo estos precios. También es cierto que en algunos casos es más fácil porque hay precios de tarifas en electricidad. En el caso del gas creemos que hay acuerdos comerciales y hemos puesto los que creíamos más relevantes. De nuevo hemos hecho análisis básicos de sensibilidad y creemos, por tanto, que estas hipótesis lógicamente son muy relevantes, pero están, entre comillas, salvadas por esos análisis de sensibilidad. En este sentido, aquí se ilustra para el periodo desde el año 2000 al 2015 la evolución de los precios de gasóleo y gasolina, y las líneas representan los precios que hemos elegido y, lógicamente, luego hemos dicho qué pasaría si cogemos el mínimo o el máximo de ese periodo. En el caso de electricidad hemos cogido los peajes de las tarifas con discriminación horaria y, en base a eso, analizando, y creemos que no nos hemos equivocado, hemos determinado unos precios de la electricidad para la recarga de vehículos. Lógicamente, en el tema del vehículo eléctrico, el estudio no aporta cosas sustancialmente novedosas en el tema de los precios, y ahí nos hemos tenido, lógicamente, que hacer una recopilación bibliográfica de diferentes estudios que apuestan, unos de think tanks, otros más académicos, de cómo evolucionarán los precios de las baterías. Y lo que hemos hecho simplemente es una cosa aparentemente básica, es una especie de survey con los precios, y vemos que hay también gran dispersión. Ya en la parte inferior del cuadro se tiene para el 2020, 22, 25, 30, que va de 100 a 450. Fijémonos que 2020 puede estar a la vuelta de la esquina. Lo cierto es que también la banda de estimación se acorta para el 2025, 150, 250, donde básicamente todas las hipótesis se quedan ahí. También hemos hecho una hipótesis del coste de baterías respecto al coste de vehículo. Hemos tenido discusiones internas respecto a lo que podía ser razonable y hemos al final cogido una cifra que para algunos puede considerarse baja. Naturalmente, luego, una de las cosas que concluye el informe es que la penetración de los vehículos de energías alternativas no va a depender solo de los aspectos medioambientales, de los aspectos regulatorios o de los aspectos económicos, sino también de lo que diga el cliente. Pero no cabe duda que tendríamos que buscar un parámetro que nos diese alguna idea de cómo comparar los precios de los vehículos de energías eléctricas. Y ahí hemos identificado lo que la literatura denomina el TCO, el Total Cost of Ownership, que hemos traducido por el coste de utilización para el propietario. Creemos que es la traducción más correcta, dado que incluye el coste de compra del vehículo, más su mantenimiento, los seguros y el coste de combustible. Y entonces, si utilizamos estas hipótesis de cómo evolucionarían los precios de las baterías, llegamos a una cosa interesante, y es que en el horizonte del 2025 el TCO, es decir, el coste de utilización para el propietario de los vehículos eléctricos en relación con otros de vehículos de energías alternativas, parece que se igualan. Se igualan y estarían por debajo, pues, de los 0,2 euros por kilómetro. Entonces, realmente esta es una hipótesis que nosotros hemos utilizado luego a la hora de trabajar los temas de penetración y creemos que es importante.
Lo que también creemos que es importante es que nadie sabe si va a ser el 2025, el 2022 o el 2030, pero no cabe duda de que la tendencia está ahí e incluso en uno de nuestros escenarios, que llamamos eléctrico superior plus, suponemos que esta disminución de costes de las baterías y de los costes de los postes de recarga se acelera más como consecuencia de varios factores y que la penetración del eléctrico es mayor. Bien, estas son hipótesis que nos parecían importantes porque son la base del estudio y las diferencias, ya digo que las abordamos con estas hipótesis básicas de sensibilidad. Entonces, en el País Vasco realmente hemos contado con una cosa afortunada, que es que tenemos datos de desplazamientos diarios entre comarcas. Realmente, aquí, por ejemplo, está el gráfico del territorio del País Vasco, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, y los puntos amarillos realmente representan puntos como de origen o destino o puntos entre comarcas. ¿Cuál es la gran ventaja que tenemos? Y luego la explicaré. Que tenemos datos de desplazamientos entre comarcas para todo el País Vasco. Hay una matriz que está recogida como anexo en el estudio y realmente esto nos ha permitido, con ciertas hipótesis que brevemente explicaré, llegar a decir cuáles serían los desplazamientos de vehículos en el País Vasco. Podemos decir que hay más de 6 millones de desplazamientos diarios, que sería equivalente a 12.000 millones de personas kilómetro año, que por otra parte, desde el punto de vista de la relevancia del transporte, el transporte es más de 1/3 del consumo de energía final, en el caso del País Vasco 2 millones de TEP, que hay un consumo de 0,8 TEP por habitante, con una diferencia significativa entre territorios, y que las emisiones de gases de efecto invernadero en el sistema energético son 1/3 de los totales de la CAPV. La relevancia de los temas de energía y emisiones de gases de efecto invernadero para el transporte es muy importante. Concluimos, y adelanto en uno de los informes, diciendo que si hemos estado centrados durante años en el mix de generación eléctrica, en las renovables en generación, pensamos que la próxima frontera va a estar en el transporte, se va a desplazar al transporte y también a la edificación y a la eficiencia energética en edificios, y creemos que este debate y que todo el énfasis va a ir poco a poco derivando hacia el transporte y, por tanto, nos parece en ese sentido que el estudio puede ser oportuno. Este gráfico trata de representar de una forma gráfica que el transporte es el segundo emisor de gases de efecto invernadero tras la energía, donde estarían refino y otros, y por tanto es, digamos, en ese sentido muy relevante. Una cosa también importante es que estamos muy centrados en los gases de efecto invernadero. De hecho, en todos los temas de tanque a la rueda, cuando uno estudia o lee los informes que ha publicado AOP o que ha publicado Joint Research Center en colaboración con Conclave, realmente el énfasis es en los gases de efecto invernadero, pero, digamos, comparativamente hay menos análisis sobre los gases contaminantes que tienen un concepto más local o regional. Aquí también se ve una cosa importante que también es común al sector eléctrico, por ejemplo, es la importante disminución de emisiones de óxidos de azufre. Yo recuerdo, y al final todos vivimos de nuestra experiencia común y de nuestros lugares comunes, como cuando era un problema la lluvia ácida en las centrales de carbón. Ese problema ha desaparecido con las desulfuraciones. De la misma manera que el problema ha desaparecido en el tema del transporte con las soluciones técnicas que se han dado de catalizadores, etcétera. Y eso también se ve en estos gráficos del País Vasco. ¿Dónde queda el reto? En las emisiones de óxido nitroso, que además han aumentado, que es la línea azul, y yo creo que esto está analizado también en el estudio, es un poco similar a lo que ocurre en el resto del Estado. Ya para terminar de situar muy brevemente, realmente el énfasis en el País Vasco, al igual que en España, es una disminución en el consumo energético, reducción de emisiones de CO2 y también hay un objetivo específico que es keep away from oil, o sea, reducir la dependencia del petróleo, razón por la cual también el gas como vehículo de energía alternativa tiene ese predicamento en Europa. También hay planes directores de transporte sostenible, de introducción del vehículo eléctrico, etcétera. En definitiva, como decimos en el estudio, hay como una doble presión, de arriba abajo, que podría ser por el cambio climático, y de abajo arriba, que sería de lo local y regional, emisiones de partículas, emisiones de NOx, que tienen efectos y contenidos muy distintos, pero que realmente son igualmente importantes a la hora de evaluar el futuro del transporte, en nuestra opinión.
Este cuadro, que no voy a explicar en detalle porque son menos 10, realmente muestra sintéticamente qué método hemos seguido a partir de esa fuente maravillosa de datos de desplazamientos entre comarcas para llegar a establecer lo que realmente podemos llamar que son los desplazamientos en millones de vehículos año. Realmente, en base también a las hipótesis medioambientales, una cosa que creemos que aporta el estudio es una aportación sistemática de calcular para España, para el sistema energético español, cuáles serían las emisiones de gases de efecto invernadero, CO2 equivalente, partículas y óxidos nitrosos, desde que entra una molécula de gas, desde que se genera un kilovatio en el centro del sistema virtual o nocional, hasta que llega al tanque y luego del tanque a la rueda. Bueno, pues aparte de eso, realmente en el caso del País Vasco hemos transformado esos desplazamientos en kilómetros, cogiendo kilómetros de medios de utilización de vehículos, de ocupación de vehículos con bases estadísticas, etcétera, y al final hemos llegado a unos resultados que nos permiten evaluar los kilómetros de desplazamiento, o sea, el movimiento de vehículos en términos de kilómetros anuales. Dicho eso, aplicamos todas estas hipótesis que hemos tratado de sintetizar de carácter económico, medioambiental y técnico y hacemos básicamente dos hipótesis. Una hipótesis que sabemos que no es de la vida real, pero que da una idea macro, y otra que es más micro. Si estuviésemos explicando macroeconomía, diríamos uno sería el PIB, la renta familiar disponible, el flujo circular de la renta. ¿Qué sería esto? Sería, bueno, supongamos que con el parque de gasóleo y de gasolinas que hay en el País Vasco, que son cerca de 900.000 vehículos, realmente, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana convirtiésemos todo eso en 100% eléctrico, 100% enchufable, 100% gas natural, 100% GLP, que también lo consideramos y veremos que tiene sus ventajas, etcétera? Y esto es lo que llamamos los cambios monoenergéticos. Sabemos que no es de la vida real, pero veréis que nos da una cifra de orden casi para los policy makers, casi para las administraciones que tienen que tener idea, y creemos que salen resultados interesantes, de una especie de coste-beneficio de estos resultados. Decíamos que hemos considerado esas diferentes regiones y al final no hemos cogido el 100% de las comarcas o de los desplazamientos, sino el 75%. Todo esto ha sido un trabajo de semanas que ha llevado Jaime, revisado por Manuel y por Macarena, y realmente lo que hemos hecho aquí ha sido tratar de coger una muestra suficientemente representativa de desplazamientos en el País Vasco. Bien, dicho esto, para llegar al tema de esas sustituciones, lo que llamamos monoenergéticas o inmediatas, es decir, esa hipótesis no realista y unas hipótesis de penetración progresiva de diferentes tipos de vehículos, realmente hemos calculado los sobrecostes de vehículos, las inversiones en infraestructuras y luego hemos comparado eso con los ahorros en combustible y con las reducciones de emisiones. Y esto nos da por ejemplo, además no es objeto de profundizar en este momento en este asunto, pero para darnos una idea del sobrecoste de vehículos eléctricos, es decir, esa sustitución 100% del parque existente de la noche a la mañana a 100% eléctrico, costaría para el País Vasco 4.800 millones de euros. Pensemos en otras cifras que pueda haber de inversiones en infraestructuras de carreteras, pensemos lo que nos hemos estado gastando desde el año 2000 en primas a las renovables, es decir, deberíamos de comparar esas cifras, por un lado, con otras alternativas energéticas y, por otra, también con lo que las administraciones pueden tener para gastar o para incentivar. Lo segundo es que en esta hipótesis una cosa importante es que aquí, y dependiendo de la alternativa que se elija, solucionamos un problema de por vida. Dicho en términos financieros, es a perpetuidad, es una perpetuity, porque ese CO2 que desaparece, desaparece para siempre. Y entonces también hemos hecho cálculos de cuáles serían el coste-beneficio, teniendo en cuenta la disminución del CO2 entre comillas, a perpetuidad, y para poner una cifra hemos puesto a finales del 2100. Claro, salen cifras importantes. Y entonces nos encontramos en el estudio, en esta parte, de cómo tratar de evaluar esos resultados, aparte de dar unos datos que per se pueden tener ya cierto interés. Evaluamos alternativas en base a criterios individuales y a criterios con diferentes ponderaciones, que responden a diferentes objetivos.
Es decir, puede haber un objetivo de que una administración quiera reducir el CO2 sí por sí, o puede haber un objetivo de yo trato de reducir las emisiones locales o trato de evitar el consumo de petróleo como sea. Bueno, o trato de disminuir el coste medioambiental. Y en ese sentido hemos valorado el precio del CO2, el precio de las partículas en base a valoraciones de riesgo de ciertos informes que se detallan en el estudio y el precio también del NOx. Bien, con todo eso llegamos como una especie de cuestión multicriterio. Aquí la opinión de Macarena ha sido muy útil porque hizo su tesis sobre ese tema de las evaluaciones multicriterio para la hora de toma de decisiones en energía y realmente llegamos a conclusiones que, como sería esperable, no hay, dicho en inglés, o del silver bullet, no hay una solución única que resuelva todos los objetivos que se pretende. Si queremos ahorrar combustible, aquí tenéis en la parte superior los diferentes como objetivos, ahorro de combustible, llamamos coste específico de CO2 o lo que llamamos la eficiencia económico-medioambiental, es decir, cuánto hay que invertir en sobrecoste de vehículos y cuánto hay que invertir en infraestructuras y cuánto reducimos de emisiones de CO2. Esa especie de cost-benefit análisis tiene cierta utilidad. Luego, lo que decía de la reducción de costes medioambientales, valorando las emisiones de partículas, etcétera, y la contribución a los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. Hay administraciones, en el caso de España también, que realmente tenemos un objetivo de reducción de emisiones de CO2. Bueno, ¿en qué medida las reducciones conseguidas contribuyen, en qué porcentaje contribuyen a la reducción del objetivo? Y finalmente hemos hecho una ponderación y esa ponderación, siguiendo los criterios de Macarena, pues realmente nos llevan a que, en general, lo que sí podemos decir, porque sería mucho decir y que después de tanto estudiar no llegásemos a una cierta conclusión, que no hay un resultado unánime, pero en general los eléctricos e híbridos tienen buenas posiciones en los órdenes de mérito. Por ejemplo, destaca el GLP, que al contar con infraestructura y unos precios atractivos y poco sobrecoste de vehículos y una infraestructura más disponible, por ejemplo, en comparación con el gas natural, pues tiene en términos de reducción de costes medioambientales una ventaja, está el número 1. Esto nos ha sorprendido mucho. Por tanto, lo que queremos decir es que aquí, digamos, posiciones maximalistas de que una solución técnica solventa todos los objetivos, realmente deberemos de tomarla con cierta cautela. Bueno, realmente hay otras valoraciones que ya no voy a entrar y una cosa interesante es, bueno, hemos dicho bien, esto está bien, pero cuando hemos ido recogiendo opiniones de expertos que figuran en los diferentes estudios y el del propio Ente Vasco de la Energía, que fue el que mostró el interés en que hiciésemos este trabajo y al que estamos agradecidos por su apoyo, pues realmente vimos que eso no era de la vida real, que si sacábamos el estudio solo con eso, pues poco, aportábamos algo, pero no poco. Porque en realidad los estudios que hay en el mercado de los consultores de prestigio, etcétera, pues realmente todos hablan de hipótesis de penetración, en ocasiones tampoco sin mucho desglose de las hipótesis. Nosotros lo que hacemos es que las hipótesis sean transparentes, están en anexos, están en el documento, están los análisis de sensibilidad y lo que pretendemos con nuestros estudios es que el personal y los profesionales realmente tengan opinión propia, consigan en base a esto, que esperemos que les ayude a tener una opinión formada en base a información técnica contrastada. Cuando llegamos al tema de penetraciones nos encontramos con bastante problema. Esto nos llevó bastantes sesiones de trabajo conjuntas entre los 4 que hemos participado en este estudio y hemos establecido como diferentes escenarios. Un escenario que es, ya se ve, fijémonos que estamos en transporte de pasajeros y estamos en vehículos de gama baja media. Pues bien, lo que no vemos es que el gas natural comprimido vaya a tener mucho chance. Y cuando avanzábamos en el trabajo del gas en los países europeos, de alguna manera nos daba cierta tranquilidad pensar que esas hipótesis eran razonables. Sí vimos, al ir avanzando, que los híbridos, aunque no sean vehículos alternativos, tendrían una penetración importante. Y sí vimos que lo eléctrico, por las incertidumbres que tiene respecto a coste, aceptación social, desarrollo de infraestructuras de recarga, etcétera, podía tener una curva de crecimiento en S que en un momento determinado pegase una subida importante de una curva en S. Eso es lo que tratamos con estos escenarios. De tal manera que, ¿cómo construimos esto? Construimos esto a partir de escenarios individuales y luego los combinamos. Hay varios gráficos de combinación y este es uno de ellos.
Este es uno de los que, cuando hicimos una nota de prensa, los periodistas han recogido, porque muestra un poco la situación donde aparentemente vamos por lustros, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar en Viesgo me dijeron, bueno, tú aquí como ingeniero lo que tienes que hacer, aquí la vida va por lustros. O sea que a partir, tú durante 5 años trabaja mucho, aprende mucho, porque la vida va por lustros. Bueno, pues aquí lo hemos hecho también por lustros. Entonces va por periodos de 5 años, que nos parece una cosa razonable, dado los horizontes de proyección, y realmente vemos que en el 2035, realmente, aparentemente, los vehículos eléctricos más los híbridos pueden realmente estar equilibrados con el parque de los convencionales. Lógicamente, todo esto está aplicado con números en los datos del País Vasco. Bien, y voy terminando. Aquí no nos conformamos con esto, sino que dijimos, bueno, muy bien, y ahora en cada uno de estos escenarios, y están en el informe, hemos elegido 2 escenarios para el cuerpo central y el resto está en un anexo, bueno, ¿cuáles serían el sobrecoste de vehículos acumulado, la inversión en infraestructuras anual y acumulada y el número de vehículos? Y esto nos va dando diferentes curvas que son interesantes porque nos dan cifras de orden de la penetración. Es decir, si antes veíamos una cifra global para el País Vasco de 4.000 millones de sustitución monoenergética de parque convencional, gasolinas y gasóleos, por 100% eléctricos, y eso costaría 4.000 millones de euros, la pregunta es, bueno, realmente la vida real hará que esa penetración no haya que gastar los 4.000 de entrada, sino que habrá que ir haciéndolo progresivamente. ¿De qué cifras de orden? Son las que luego mostraremos. Y luego, muy importante, en esa especie de coste-beneficio, del análisis coste-beneficio, ¿qué pasa con los resultados medioambientales? Y fijémonos que aquí no solo están gases de efecto invernadero, si están NOx y partículas. Las unidades de medida son distintas, en un caso son kilotoneladas, en otro caso toneladas en el NOx y en el otro caso millones de toneladas. Pero esto nos da una idea de cómo, en términos anuales y acumulados, vamos. Bueno, para dar unas ideas de orden en estas hipótesis de penetración progresiva, el sobrecoste de vehículos acumulado al 2035 iría, dependiendo del escenario, de los 700 a 1.700. Pensemos en la otra cifra maximalista o macro de los 4.000. Las inversiones en infraestructura de 80 a 150, con lo cual si pensamos realmente en otro tipo de inversiones en infraestructuras, en carreteras, realmente podemos decir que esta es una cifra relativamente manejable. Pero los ahorros en combustible, señores, es que irían de casi 800 a 1.900 millones y las reducciones en CO2 acumuladas al 2035 de 2 a 5 millones de toneladas, de NOx también importante, hasta 2.300 toneladas y en partículas de 70 a 180. Bueno, al final de todos estos escenarios hemos hecho lo mismo. Hemos dicho, bueno, no podemos marear al lector con tanta hipótesis y tantas posibilidades y vamos a tratar de sacar alguna conclusión. Bueno, pues aquí lo tenéis en verde. Realmente el escenario que resuelve aparentemente el mayor número de objetivos simultáneamente es una mayor penetración de eléctricos, de batería e híbridos, que serían los que presenten mayores resultados. De nuevo, fijémonos que hay en ahorros de costes medioambientales o en coste específico de CO2 soluciones de un escenario inferior en electricidad que es más beneficioso. Bueno, y yo termino porque son ya las 7. Realmente pensábamos hacer ya un resumen de conclusiones, pero creo que con lo que tenemos me parece que hemos tratado de dar una pincelada. Termino con los agradecimientos. Bueno, yo hace años leí un libro de literatura de un escritor cubano que se llama Lezama Lima. Lezama Lima escribió una novela complicadísima, yo la leí hace años y fue para mí muy difícil seguirla, pero la terminé, que se llamaba Paradiso. Y en el prólogo, creo que era en el prólogo, decía Lezama Lima que a todos soy deudor. Bueno, yo creo que en la vida y en la profesión uno es deudor a mucha gente, a todos soy deudor, y en un trabajo como esto que nos ha llevado meses, realmente no solo somos deudores de Manuel Bravo, de Macarena, sino también de muchos otros profesionales que nos han ayudado y que algunos han permanecido anónimos, que los tenéis recogidos en el informe, aquellos que han querido figurar, y por tanto doy las más sinceras gracias a nuestros colaboradores más directos y a aquellos que nos han ayudado en este estudio. Para nosotros es desde luego una satisfacción estar en la Real Academia de Ingeniería teniendo el privilegio de presentar estos 2 informes.
El informe de transporte de la CAPV está disponible en papel y lo tendréis. Hay bastantes ejemplares, creo, para la gente. Se puede descargar también de la web. Del informe de movilidad entregamos un resumen de unas 15 páginas al final, creo que han quedado con unas conclusiones, y nos hemos dado unos días más para perfilar, porque hemos encontrado algunas erratas y algún cuadro que no coincidía, y después de tanto trabajo, independientemente de que haya algún error, no nos queríamos arriesgar a que hubiese errores por no esperar una semana más. Y bueno, a todos vosotros, amigos, muchos de ellos conocidos del sector, para nosotros es muy de agradecer que estéis aquí en esta presentación, y esperamos que sea una buena inversión de vuestro tiempo asistir a esta sesión, a la que os agradecemos mucho, y lógicamente a nuestro vicepresidente, excelentísimo académico Manuel Márquez, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en esta sesión. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, a mí en estas ocasiones sí que me gusta abrir, que nos abramos al coloquio que todo esto sin duda merece. En lo que a mí respecta, os he escuchado con la mayor atención, pero bueno, yo no puedo ocultar que de ahora en adelante, cada vez que yo me siente al volante, ¿verdad? Pues bueno, siempre sentarme al volante de un coche para mí siempre ha supuesto alarmarme en el sentido de la conciencia de la responsabilidad que esto supone. Pero es que ahora esto se me va a incrementar enormemente, porque claro, no solo va a ser decir voy a conducir con cuidado, eso ya lo intento, desde hace tiempo, pero es que se me habrá toda una serie de otras cuestiones. ¿Es este el modelo que yo debería estar utilizando? ¿Es este el modelo y la forma de elegir un coche con una mentalidad de la adecuada contribución de tipo cívico a lo que es la cultura de lo medioambiental y la conciencia cívica que naturalmente tengo que conservar? Es decir, me habéis abierto un panorama que me parece interesantísimo, pero que a todos y cada uno de nosotros, como conductores que somos a diario, nos abre un sentido nuevo de responsabilidad. Y no digamos ahora a la hora de elegir el vehículo apropiado. Es decir, muchas gracias, pero bueno, lo tendremos en cuenta. Es decir, esto no nos sale gratis, Bueno, dicho esto, a mí me encantaría que hubiera alguna pregunta más técnica y adecuada. Sí, por favor. Por ahí, adelante, sí. Yo veo aquí un señor que levanta muy bien la mano. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es José Luis. Bueno, yo creo que estamos poco concienciados con el consumo de energía. Cuando he tenido algunas charlas, sobre todo con ingenieros que terminan, con ingenieros que están en el último curso, pues es muy difícil, concienciar sobre la energía. Yo les digo que yo consumo como 500 veces más energía que mi padre. Y esto no soy más consumo. Esto no tiene pinta de parar. Lo que es que cuando les pregunto, oye, coche, en el ferrocarril estimamos un consumo de energía de 7-8 gramos kilómetro. Tu coche, pues hay mucha gente que no lo sabe, y gente que establece su energía. O sea, que no está concienciado con la importancia del consumo de energía. Dentro de esto, sí que noto un poco la falta de decir, bueno, pues mira, el avión está en 17-18 grados. Con el objeto de que concienciar a la gente y a las personas de que el consumo de energía es muy importante, por lo cual cuando se compre un coche se dará... perdón. No sé si oye mejor, perdón, porque no tenía el micrófono. Entonces, al comprarse el coche, pues esa diferencia del consumo de energía les va a dar una referencia para elegir primero el que menos consuma, primero por costo y segundo por ahorro de energía, que la energía es de todos.
La energía es de todos. A mí me pasó una cosa curiosa, se me cayó una moneda, un céntimo, de marco en Alemania, y lo fui a dejar. Bueno, lo iba a coger y digo, pues un marco, una décima, un céntimo. Y me dice la señora, no, es que el dinero es de todos los alemanes, por tanto hay que recogerlo. Entonces, en este caso digo lo mismo sobre la energía. No, es que la energía es de todos. Y por tanto hay que tratar de usarla bien y usarla lo mejor posible. Vamos, eso es lo que... Muy bien, o sea, efectivamente el algodonazo sobre nuestra conciencia, como conductores, como propietarios de vehículos, etcétera, está dado y está dado con acierto. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Soy Jesús Casanova, de la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. Me parece interesantísimo el estudio y apoyo que se haga ese tipo de estudio y este es el primero que veo que realmente es muy, muy completo y realmente aporta todos los datos que son necesarios y son útiles para ver el futuro. Aunque esté aplicado al País Vasco, pues yo creo que en el futuro se puede aplicar al resto de España y al resto de Europa, ¿no? A todos los países de Europa. Como siempre surge alguna crítica, una pequeña crítica, que voy a decir ya que mi cargo es catedrático de motores, es que no me gusta nunca ver, hay dos cosas que no me han gustado, y lo voy a decir, es ver los vehículos eléctricos y híbridos metidos en el mismo paquete. O sea, son mundos completamente distintos, no tiene nada que ver un vehículo híbrido con un vehículo eléctrico, ni en forma energética, ni en nada. Un vehículo híbrido consume gasolina o gasóleo, o gas natural, me da igual lo que consuma, consume combustible y no coge ninguna electricidad de la red, por tanto no tiene nada que ver con el mix energético. Pero es que luego también me ha sorprendido que en otro sitio mete los vehículos híbridos como una manera de evolucionar distintos a los convencionales. Tampoco estoy de acuerdo, porque un vehículo híbrido es un vehículo convencional, consume gasolina, gasóleo, gas natural, GLP o el combustible que sea. Simplemente tiene un sistema de gestión. Es como entonces hubiéramos debido meter los de caja de cambios automática o no, los de cajas auto, yo qué sé. O sea, yo un híbrido no lo metería nunca en un estudio de este tipo como un vehículo diferente a un vehículo convencional, porque es un vehículo convencional donde gestiona internamente la energía de otra forma. Eso es una crítica técnica que no tiene mayor relevancia y que no en ningún sentido afecta a los resultados que se están diciendo. Y ya me surge una pregunta final que sí me surge siempre que oigo este tipo de cosas. Este tipo de ahorros energéticos que se habrían en estos estudios de futuro es ¿quién pagaría los impuestos que nos ahorraríamos de pagar, que el Estado dejaría de recibir por causa de que estos combustibles, que son mucho más baratos, que estamos hablando, es porque tienen menos impuestos fundamentalmente, porque si la gasolina no tuvieran impuestos, serían muchísimo más baratos. Esto no sé si se ha tratado en el estudio, quizás se ha tratado, pero no lo he visto reflejado. Muchas gracias. ¿Cómo contestamos? Muy bien. Bueno, en primer lugar, la clasificación o la identificación del híbrido como individual, siendo conscientes de que el marco de acción nacional y la directiva comunitaria DAFI no los contempla como tal, nos ha parecido importante o interesante porque creemos, como decimos en la presentación, que realmente pueden tener una penetración importante, ¿no? También es cierto, por ejemplo, que el consumo de gas natural lo incluimos en los consumos técnicamente en los vehículos duales que utilizan gas y gasolina o gas y gasolina, y también que realmente en otros casos, por ejemplo los biocombustibles, no hemos hecho énfasis, contrariamente a lo que se puede pensar de los híbridos, porque hemos considerado que el límite o el objetivo del 10% estaría al 2020 y que los combustibles de segunda generación no estarían disponibles de una forma clara o comercial y económica hasta más adelante. Y quiero decir con esto que de la misma manera que no hemos identificado biocombustibles como una tecnología específica, aunque en la literatura y en el estudio se tiene en cuenta, sí hemos considerado los híbridos porque nos parecía una clasificación importante. En un estudio como este, al final uno tiene que ir tomando decisiones. Jaime ha expresado que los vehículos eléctricos de autonomía extendida, los Range Extended Energy Vehicles o Electric Vehicles, realmente no los hemos considerado. De la igual manera que hay un anexo donde analiza el tema del hidrógeno y pensamos que no va a tener en ese horizonte una penetración importante. Por tanto, quizás técnicamente no es muy riguroso o muy ortodoxo en ese sentido, pero creemos que tiene la virtualidad de mostrar claramente que ese tipo de vehículos puede tener penetración.
Y la pregunta segunda era sobre... el impuesto, sí. Gracias por la pregunta. Ese es un tema que nos preguntamos en las discusiones. Fue particularmente Manuel el que incidió en ese punto. No hemos hecho una cuantificación. Lo que sí hemos visto es que realmente llegará un momento donde la electricidad y el gas, que tienen unos impuestos más bajos, si eso penetra de una forma importante, Hacienda reaccionará. Y reaccionará posiblemente haciendo que los precios de las energías alternativas suban. Es decir, que pensamos que al final Hacienda, sobre todo con la voracidad fiscal y los déficits públicos, no se va a quedar quieta, y eso será algo que sí en el estudio está identificado, que pensamos que llegará. Es decir, lo que previsiblemente disminuya de ingresos por la vía importante, porque del orden del 50% del precio final en gasolinas y gasóleos, creo que en un anexo reflejamos unos datos de AOP de Álvaro Mazarrasa, realmente vemos que al final eso tendrá una cierta reacción, pero no la cuantificamos. ¿Alguna más? Buenas tardes. Yo, como no soy ingeniero, si meto la pata, empezando por José Andrés, ya me vais corrigiendo. Yo quería hacer una pregunta desde otro punto de vista. Hace escasamente 15 días el gobierno español ha empezado el proceso de estudio para la nueva ley de cambio climático y transición energética. Evidentemente, en esta ley se va a hablar de la generación de energía eléctrica, pero también de todo eso que se llaman emisiones difusas, etcétera, etcétera, de otros aspectos del consumo de energía que no sean el de la producción eléctrica. En este campo de la producción eléctrica, la guerra va a ser a cuchillo probablemente, pero está medianamente definido: carbón, nuclear, ciclo combinado, gas y renovables en general. Pero en el tema del transporte, la cosa no está tan clara. Estos estudios que acaban de presentar pueden encajar mejor en un tipo de transporte o un tipo en la vida urbana, digamos, por decirlo así, pero tenemos que tener en cuenta el transporte pesado por carretera, el transporte de tren no electrificado, el transporte marítimo, etcétera, etcétera. De todo eso habrá que hablar y, evidentemente, si hacemos caso a la postura cómoda de que se haga desde una neutralidad tecnológica, pues no vamos a acabar de definir cómo queremos que sea el futuro del consumo energético en el futuro, por lo menos en el transporte. Yo quería preguntarles a ustedes, que tienen un estudio, los dos estudios que han presentado, pero seguro que, aunque sea como daño colateral, también tienen opinión sobre el resto. ¿Qué opinión tienen en los distintos segmentos del transporte? Como he dicho, no solamente en aquel que puede ser electrificado. Yo soy de Vizcaya, me cuesta mucho ver llegar un autobús eléctrico de Bilbao a Lekeitio, uno de gas todavía, pero me cuesta un poco más ver un autobús eléctrico y entiendo cuál es el objetivo, pero creo que en este momento no sé si la tecnología nos podría dar ese resultado. Y me gustaría saber cómo podemos hacer para que esa neutralidad tecnológica la podamos superar y podamos definir claramente, por lo menos en un medio plazo, sobre qué tenemos que apostar en cada uno de los sistemas o en cada uno de los subsistemas del transporte. Bueno, pues gracias por la pregunta. Primero, nosotros no hemos analizado el tema de mercancías, no hemos analizado el tema de ferrocarril. Lo que sí hemos hecho ha sido un análisis básico de considerar, por ejemplo, que un desplazamiento del transporte en términos de pasajeros kilómetro del vehículo privado o particular hacia los autobuses, y qué implicaciones tendría, teniendo en cuenta los niveles de ocupación, qué implicaciones tendría desde el punto de vista de consumo de energía y de emisiones. No hemos entrado en el tema de mercancías y intencionadamente creo que el título me parece que así lo refleja, transporte de pasajeros. ¿Por qué? Porque nos parece el otro un tema mucho más complejo, que se ha abordado por algunos profesores y universidades, etcétera, pero nosotros pensamos que era mejor concentrarnos en esto y tratar de hacer una cosa que tuviese cierto grado de avance. En el tema de la neutralidad tecnológica,
Yo creo que la neutralidad tecnológica en la práctica no es una cuestión pura o viable 100%. De hecho, el estudio de los casos muestra que al final, por influencias, por análisis, por lobby, por las razones que sean, por economía, los gobiernos y las administraciones tienen un peso. Por ejemplo, lo vemos en el caso del gas que hemos estudiado, donde países nórdicos en general, digamos, van apostando por el biogás, que es una cosa, a mí que he vivido muchos años en el gas, sorprendente, me llama la atención, pero digamos que está ahí. Es decir, los gobiernos, digamos, actúan. Y luego aquí yo creo que hay una complejidad añadida que nosotros lo ponemos al final en las conclusiones de uno de los estudios. O sea, al final aquí hay un conjunto de agentes que van a interactuar. En primer lugar, el consumidor. El consumidor, o sea, hay que tener en cuenta que cuando una tecnología avanza, las otras no se quedan quietas. Lo vemos en la vida práctica. O sea, si avanza una tecnología, digamos, de gas, los vehículos convencionales mejoran su eficiencia, disminuyen el consumo, disminuyen las emisiones. Y entonces, digamos que la referencia o el benchmarking es una cosa viva, dinámica. Por tanto, lo que al final concluimos en el estudio es que no va a haber una solución única. No decimos 100% gas, 100% eléctrico, 100% GLP. Creemos que, empleando una expresión de juicio de valor, convivirán diferentes tecnologías. Pero, de nuevo, los gobiernos pues tienen influencia y ya ahí lo que sí el estudio da son pistas para decir, si yo quiero disminuir las emisiones de NOx local y yo utilizo el criterio del sistema a la rueda o del tanque a la rueda, esta opción es la mejor, por ejemplo. No sé si he tratado de contestar, no hay una respuesta única, pero he tratado de reflexionar un poco sobre la pregunta. Muy bien. En cualquier caso podemos seguir luego. Antonio, tú querías intervenir. Sí. Antonio Colino, de la Real Academia de Ingeniería. En el estudio habéis aplicado varias veces la hipótesis de sustituir un combustible al 100% de otro. Coche eléctrico. Si sustituimos los vehículos que hay en España, que creo que son alrededor de 20 millones, todos al 100% por eléctricos, ¿qué potencia eléctrica habría que instalar para suministrar estos 20 millones eléctricos? Y con el parque actual de potencia instalada, ¿habría que construir nuevas centrales? Bueno, como decimos, el estudio está focalizado en el País Vasco. Los datos que hemos puesto son de la CAPV y realmente nosotros esos datos no los hemos calculado. Sí creo que hay en la literatura alguna referencia a que el millón de vehículos, de acuerdo con datos que publicó en su día la planificación obligatoria de infraestructuras por parte de Red Eléctrica en un documento que en su día estaba accesible y que luego cuando intentamos volver a entrar creemos que ya no está disponible, pues realmente mostraba que para ese millón de vehículos creo que se necesitaban como del orden de 500 megavatios más de potencia de punta y por eso Red Eléctrica insistía en el tema de la estacionalidad y de las tarifas supervalle, ¿no? Realmente, si pensamos en unas penetraciones progresivas, realmente no, digamos, yo personalmente no creo que vaya que tener grandes problemas de nueva potencia instalada para satisfacer esas nuevas necesidades. Pero es una opinión personal no soportada en análisis. Sí queremos decir que realmente hemos estado recabando información a través de CONAMA. Creo que hay un estudio de desplazamientos de transporte al trabajo en España y lo que ocurre es que nos ha llegado esa información relativamente hace poco y no nos ha dado tiempo a procesarla. Nuestra intención era presentarlo un poco como un anexo, ya que estamos aquí en Madrid, para dar una idea un poco global y no centrarnos solo en datos del País Vasco. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Sí. Pues vamos a ver. Gracias, muchas gracias por el estudio. Soy Federico de la O. Seguro que con datos se habla mejor, mucho más claro de todo esto. Mira, yo tenía una cuestión, si la habéis analizado, ¿no? Y es si habéis visto, cuando habéis analizado otros países, qué mecanismos se utilizan en las ciudades, en los ayuntamientos, para incentivar el coche eléctrico. Que hemos vivido, por ejemplo, en este diciembre en Madrid, ¿no? O sea, parking libre, puedes entrar en zonas restringidas, no hay limitaciones. ¿Habéis podido analizar qué medidas se han implantado en los distintos países en los cuales habéis visto y qué efectos tiene? No, en realidad con ese detalle no. De hecho, uno de nuestros próximos estudios será el tema de la calidad del aire en grandes ciudades,
que esperamos que en los próximos meses vea la luz y esperamos abordar eso porque nos parece efectivamente un tema donde se habla mucho y creemos que la aportación de datos y análisis comparativos puede aportar. Lo que sí hemos hecho tanto para el gas como la electricidad en el estudio, en la parte eléctrica que ha presentado Jaime y en la del gas que preparó Manuel, realmente es ver el tema de si hay incentivos o desgravaciones fiscales. Jaime presentó con cierta celeridad un cuadro donde se ve que no hay una solución única de acuerdo con los países, pero en general los países tienden a las desgravaciones fiscales, a la disminución del impuesto de matriculación o de propiedad del vehículo. Y en algún caso sí hemos hecho alguna referencia, que me corrija Jaime y Manuel, pero creo que era en Noruega, donde sí decimos que los lanes, los carriles de solo para cierto tipo de vehículos ha sido también una solución que ha ayudado a la penetración de cierto tipo de vehículos. Muy bien. Pues, señores, ha llegado la hora quizás de agradecer enormemente a nuestros ponentes la claridad y el interés con que nos han hablado y las inquietudes que de alguna manera han despertado en todos nosotros. Y a todos los intervinientes, a través de las preguntas que nos han venido formulando, pues muchas gracias también. Y yo creo que se levanta la sesión. Gracias, presidente. ¿Eh? Sí, muchas gracias. Está muy bien, muy bien. Muchas gracias.